Imagina un lugar donde el pasado y el futuro se encuentran en cada esquina. Un territorio pequeño, pero de una influencia gigantesca. Donde la tecnología más avanzada del planeta convive con tradiciones milenarias, y cada pedazo de tierra cuenta una historia milenaria, de fe, conflicto y superación. Bienvenido a Israel. En el video de hoy descubrirás los lugares más increíbles de Israel. Entenderás cómo el país se convirtió en una potencia tecnológica, militar y espiritual, y te sumergirás en una cultura única que une diversidad, innovación y tradición. Prepárate para conocer los destinos que hacen de este país uno de los más sorprendentes del mundo, y mucho más. Israel es uno de los destinos más fascinantes para quienes buscan viajes con propósito, experiencias transformadoras y un contenido histórico profundo. Si alguna vez te has preguntado por qué tanta gente quiere saber qué hacer en Israel, cómo es la vida en Tel Aviv, cuánto cuesta vivir en Jerusalén, o qué significa turismo de lujo en el Oriente Medio, todas esas respuestas están en este video. Y sí, hoy mismo vamos a explorar los principales atractivos turísticos de Israel, sus ciudades sagradas, paisajes desérticos, gastronomía kosher y curiosidades impresionantes. Todo con el objetivo de mantener tu atención del principio al fin. Para empezar, es imposible entender Israel sin conocer su historia. Fundado en 1948, tras siglos de diáspora judía y conflictos intensos, el país nació como símbolo de resistencia, fe y reconstrucción. Un pueblo que renació donde muchos creían que era imposible. La identidad israelí se forja en milenios de tradiciones, guerras y espiritualidad, y eso se refleja hasta hoy en las costumbres, en la forma de vivir y en los contrastes que se observan en las calles. Hoy, Israel alberga cerca de 9.700.000 personas, en su mayoría judíos, pero con una presencia significativa de árabes israelíes, cristianos, drusos y otros grupos. Es una sociedad extremadamente diversa, donde el hebreo resucitado comparte espacio con el árabe y el inglés, y donde la modernidad y la tradición coexisten en un equilibrio intenso. Cuando hablamos de poder, es imposible ignorar la fuerza militar y la inteligencia de Israel. El país desarrolló la Cúpula de Hierro, un sistema antimisiles que impresiona al mundo entero. El servicio militar es obligatorio, y el Mossad, el servicio secreto israelí, es considerado uno de los más eficientes del planeta. Israel no solo está preparado para la defensa, sino que invierte fuertemente en tecnología, innovación y estrategia. Económicamente, el país es una potencia. Con un Producto Interno Bruto que supera los 500.000 millones de dólares, Israel es conocido como la nación startup, con más de 4.000 empresas tecnológicas activas. Tel Aviv es uno de los mayores centros de innovación del mundo, atrayendo a gigantes como Google, Intel y Microsoft. Y aunque el costo de vida es alto, especialmente en ciudades como Tel Aviv, donde el alquiler mensual puede superar los $2.000, la calidad de vida, la seguridad y la conectividad digital hacen que cada centavo valga la pena. Para quienes tienen alto poder adquisitivo, Israel ofrece experiencias únicas. Resorts de lujo en el Mar Muerto, cenas gourmet en Jerusalén, vuelos en helicóptero sobre sitios arqueológicos y tours privados con chefs galardonados. Por otro lado, los nómadas digitales encuentran aquí una infraestructura moderna, clima agradable, paisajes variados e internet veloz. Todo lo necesario para trabajar y vivir con comodidad e inspiración. En la gastronomía, Israel ofrece una explosión de sabores. Platos como shakshuka, falafel, hummus y savich son iconos de la cocina local, siguiendo las leyes kosher y utilizando ingredientes frescos y coloridos. En cuanto a la geografía, el país sorprende. Entre el mar Mediterráneo y el desierto del Negev se encuentran montañas nevadas, paisajes lunares, bosques y el punto más bajo del planeta, el Mar Muerto. Y ahora vamos con algunas curiosidades que hacen de Israel un lugar aún más asombroso. Es el país con más museos per cápita en el mundo.
Tiene más árboles hoy que hace 50 años, gracias a intensos programas de reforestación. En Israel es común ver a soldados y soldadas armados en los autobuses, un símbolo de la presencia militar en el día a día. Es una potencia en ciencia, ciberseguridad, energía solar y medicina, y ya cuenta con 9 premios Nobel. Es el lugar con el mayor número de personas con educación superior en proporción a la población. Todo eso, y mucho más, lo verás a continuación, mientras exploramos las maravillas de Israel. Una tierra donde innovación, historia, diversidad y emoción caminan de la mano. Prepárate, porque este viaje comienza ahora. Siguiendo el ritmo vibrante de la innovación y del poder militar, llegamos a un lugar donde el tiempo parece moverse en círculos. Jerusalén no es solo una ciudad, es una experiencia profunda. Cada calle estrecha, cada piedra del suelo, parece cargar siglos de fe, disputas y revelaciones. No por nada es llamada el epicentro espiritual del mundo, donde el cielo se encuentra con la tierra, en oraciones de 3 religiones que moldearon civilizaciones enteras. Con más de 3000 años de historia documentada, Jerusalén fue conquistada, destruida y reconstruida decenas de veces. Aún hoy, late como el corazón espiritual de judíos, cristianos y musulmanes. Es imposible caminar por allí sin sentir el peso simbólico del Muro de los Lamentos, donde judíos de todo el mundo vienen a rezar. Justo al lado, la Cúpula de la Roca, con su brillante cúpula dorada, domina el paisaje y es uno de los lugares más sagrados para el Islam. A pocos metros, la Basílica del Santo Sepulcro recibe a peregrinos que creen que ese fue el lugar de la crucifixión y resurrección de Jesús. A pesar de estar en el centro de tantas tensiones políticas y religiosas, Jerusalén no deja de ser acogedora. El mercado árabe en la Ciudad Vieja, por ejemplo, ofrece especias, telas y joyas en callejones que parecen salidos de otro siglo. La ciudad alberga aproximadamente 900.000 habitantes, entre judíos, musulmanes, cristianos y otras minorías. La convivencia puede parecer frágil, pero existe. En el cruce de miradas, en los puestos de comida callejera, en los niños que juegan al sonido del llamado del muezín y de las campanas de las iglesias. La arquitectura cuenta su propia historia, capas sobre capas de construcciones bizantinas, cruzadas, otomanas y modernas, conviviendo en un espacio donde todo parece sagrado. En Jerusalén, cada esquina es una narrativa viva. Después de atravesar los callejones sagrados de Jerusalén, seguimos rumbo al norte, donde el silencio adquiere tonos de verde y los campos parecen dibujados a mano. En el corazón de Israel, el valle de Jezreel se extiende como una pintura viva que combina la memoria de los tiempos bíblicos con las tecnologías más avanzadas de la agricultura moderna. Conocido por muchos como el granero de Israel, este valle es mucho más que tierra fértil, es un símbolo de renacimiento. En los textos antiguos, el valle aparece como escenario de grandes eventos proféticos y batallas épicas. Se menciona en varios pasajes de la Torá y del Nuevo Testamento, y su paisaje abierto todavía transmite esa sensación de que algo está por suceder. Pero lo que realmente sorprende es cómo esta tierra de historia milenaria se transformó en uno de los centros agrícolas más eficientes del planeta. Desde comienzos del siglo XX, pioneros judíos comenzaron a irrigar y cultivar la región con técnicas innovadoras. Hoy, el valle alberga decenas de kibutzim y moshavim, comunidades agrícolas colectivas que operan con un alto grado de automatización. Los sistemas de riego por goteo, desarrollados en Israel, garantizan un uso inteligente del agua, incluso en épocas de sequía prolongada. La productividad aquí es tan impresionante que muchas fincas producen en pocas hectáreas lo que otros países cosechan en extensiones mucho mayores. Además de la producción de frutas, vegetales y flores para exportación, el Valle de Jezreel también es referencia en investigaciones agroambientales y genética vegetal. Universidades y centros tecnológicos colaboran con los agricultores locales, promoviendo una agricultura sostenible y de alto rendimiento.
El paisaje está marcado por tractores autónomos, invernaderos climatizados y sensores de suelo que parecen sacados de películas futuristas. A pesar de toda esta modernidad, el valle mantiene su esencia rural y tranquila. En las carreteras secundarias es común cruzarse con tractores, familias en bicicleta y cafés locales que sirven pan fresco con aceite de oliva de la región. Todo allí respira simplicidad e innovación al mismo tiempo. De un valle agrícola lleno de vida, la jornada ahora desciende al extremo sur de Israel, donde el desierto da lugar a un escenario de aguas cristalinas y experiencias de puro encanto. Eilat, bañada por las aguas azul turquesa del Mar Rojo, es ese tipo de lugar que desafía cualquier expectativa. Ubicada en la frontera con Egipto y Jordania, esta ciudad costera es un verdadero refugio para quienes buscan sol, mar y un toque generoso de sofisticación. Con temperaturas que superan los 30 grados Celsius prácticamente todo el año, Eilat es uno de los destinos más soleados de Israel. Pero lo que realmente conquista a quienes llegan aquí son sus paisajes submarinos. Los arrecifes de coral que rodean la costa forman uno de los ecosistemas marinos mejor conservados del planeta, con una variedad impresionante de especies. Bucear aquí es como entrar en un acuario natural, con una visibilidad que supera los 30 metros de profundidad. No es casualidad que Eilat se haya convertido en un paraíso para buceadores de todos los niveles. Desde el principiante curioso hasta el profesional experimentado, todos encuentran algo único. Antiguos naufragios, paredes coloridas y cardúmenes que danzan entre las formaciones rocosas. Los centros de buceo de la ciudad son reconocidos internacionalmente, con equipos de última generación e instructores certificados en varios idiomas. Fuera del agua, Eilat muestra otra faceta, la del turismo de alto nivel. Hoteles de 5 estrellas con vista al mar, spas con tratamientos inspirados en minerales del Mar Muerto, casinos y centros comerciales de lujo forman parte del paisaje. Además, por ser una zona franca, las compras aquí están libres de impuestos, lo que atrae a visitantes de todas partes del mundo. La ciudad alberga cerca de 50.000 habitantes, pero en días festivos y temporada alta, esa cifra fácilmente se duplica. Eilat es ese contraste perfecto, un oasis moderno en medio del desierto, donde la aventura y el confort caminan juntos sin prisa. Después de sumergirte en las aguas cálidas y transparentes de Eilat, es hora de subir rumbo al norte, donde el clima cambia, la vegetación se intensifica y las montañas cuentan otra versión del país. Los altos del Golán surgen como una invitación irresistible para quienes buscan paisajes impresionantes, vinos premiados y una dosis saludable de aventura. Ubicada en la frontera con Siria, esta región montañosa es una de las más sorprendentes de Israel, tanto por su belleza como por la historia geopolítica que la rodea. Con altitudes que alcanzan los 1100 metros, los altos del Golán tienen un clima más templado, ideal para la producción de vinos de alta calidad. Bodegas como Golan Heights Winery y Chateau Golan colocan a Israel en el mapa mundial de los amantes del vino, ofreciendo catas entre colinas verdes y campos floridos. Las uvas cultivadas aquí aprovechan el suelo volcánico y la amplitud térmica, generando etiquetas que ya han ganado premios en concursos internacionales. Quienes prefieren explorar el lado natural encuentran en los altos del Golán senderos que cruzan ríos, cascadas y reservas con bosques densos. La Reserva Natural de Banías, por ejemplo, guarda ruinas antiguas y un manantial que se transforma en una de las caídas de agua más hermosas del país. El Monte Hermón, cubierto de nieve en los meses de invierno, atrae a esquiadores y curiosos en busca de paisajes poco asociados con el Oriente Medio. La región también carga cicatrices de conflictos pasados, con miradores como el Monte Bental, que ofrecen una vista estratégica de la frontera siria y de los campos agrícolas israelíes. A pesar de ello, la atmósfera actual es de paz y contemplación. Pequeñas aldeas drusas, cafés familiares y granjas orgánicas se esparcen por los valles, componiendo un escenario que mezcla autenticidad con un toque de sofisticación rural. Cada curva del camino
revela algo inesperado: un campo de lavanda, una quesería artesanal o una puesta de sol reflejada en viñedos silenciosos. Si te apasiona explorar culturas, descubrir curiosidades fascinantes y encontrar lugares increíbles por el mundo, este canal fue hecho para ti. Así que deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las aventuras que estamos preparando para ti. Y claro, si conoces a alguien que también ama viajar sin salir de casa, comparte este video. Vamos a hacer crecer esta comunidad de exploradores juntos. Cada minuto de este video fue pensado para hacerte viajar sin salir de tu sillón. Por eso, míralo hasta el final. Hay destinos sorprendentes, historias únicas y curiosidades que van a transformar tu manera de ver el mundo. Mientras los altos del Golán ofrecen silencio y contemplación, Tel Aviv vibra en una frecuencia totalmente diferente. A orillas del mar Mediterráneo, esta ciudad de poco más de 150 millas cuadradas late con energía creativa, innovación tecnológica y una vida nocturna que nunca duerme. Tel Aviv es donde lo viejo se reinventa y lo nuevo nace cada día, ya sea en un coworking moderno o en una azotea con vista al atardecer. Fundada en 1909, la ciudad creció rápidamente y se convirtió en el corazón económico y tecnológico de Israel. Hoy alberga miles de startups, aceleradoras y centros de investigación. Empresas como Google, Meta, Intel y Microsoft mantienen oficinas aquí, atraídas por un ecosistema vibrante y una mentalidad de reinvención constante. No por nada, Tel Aviv es considerada una de las 5 principales ciudades del mundo en densidad de innovación. Pero la ciudad también sabe divertirse como pocas. Los bares permanecen abiertos hasta altas horas y las playas se convierten en escenarios de deportes, fiestas espontáneas y cafés con mesas sobre la arena. La gastronomía local mezcla tradiciones judías con influencias árabes, mediterráneas e incluso asiáticas. Mercados como Carmel y barrios como Florentín y Neve Tzedek ofrecen experiencias sensoriales únicas, llenas de colores, aromas y sonidos. En cuanto a la arquitectura, Tel Aviv también se destaca por su conjunto Bauhaus, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Son más de 4.000 edificios en estilo modernista, lo que le ha valido el apodo de Ciudad Blanca. En el día a día, todo está conectado. Bicicletas eléctricas, arte callejero, aplicaciones de movilidad y galerías independientes se entrelazan con residentes que viven a un ritmo urbano ligero, pero dinámico. En cada esquina, Tel Aviv demuestra que es posible ser tecnológica, sin perder el encanto despreocupado de una ciudad hecha para explorar con los pies en la arena y los ojos puestos en el futuro. Después de la intensidad urbana de Tel Aviv, el camino lleva a una experiencia que desacelera el tiempo y redefine la idea de relajarse. A pocos kilómetros del bullicio de la ciudad, el Mar Muerto aparece como un escenario casi surrealista. Situado a más de 400 metros por debajo del nivel del mar, es el punto más bajo de la Tierra en tierra firme. Un verdadero oasis salado entre colinas áridas y un silencio absoluto. Allí, la sensación de flotar no es solo una metáfora. La alta concentración de sal, casi 10 veces mayor que la de los océanos, hace que el cuerpo flote sin ningún esfuerzo. No es necesario saber nadar. Basta con recostarse y dejar que el agua haga el resto. La densidad es tan elevada que incluso abrir los ojos bajo el agua se vuelve impracticable. Pero por encima de la superficie, todo es calma. Muchos viajan hasta allí solo por esta experiencia única. Flotar leyendo un libro, con las montañas de Jordania al fondo y el sol reflejándose en las aguas espejadas. Además del baño, el lugar es conocido por sus propiedades terapéuticas. El barro negro, rico en minerales, se aplica sobre la piel como un verdadero spa natural. Y el aire seco, con baja presencia de alérgenos y alta presión atmosférica, atrae a personas con enfermedades respiratorias que buscan alivio en el clima singular de la región. A orillas del Mar Muerto también hay hoteles de lujo,
centros de bienestar y senderos que atraviesan el desierto entre paisajes casi lunares. Es posible visitar el Parque Nacional Ein Gedi, donde cascadas cristalinas brotan en medio de la aridez, formando pequeños oasis escondidos. En los alrededores, ruinas arqueológicas como Masada cuentan historias de resistencia y espiritualidad que atraviesan los siglos. El Mar Muerto es más que un punto geográfico, es una experiencia para todo el cuerpo. Después de sumergirse en el silencio terapéutico del Mar Muerto, basta con levantar la vista para ver, en la cima de un inmenso acantilado rocoso, una de las historias más impactantes del pueblo judío. Masada, con sus ruinas preservadas en lo alto del desierto de Judea, es más que una fortaleza. Es un símbolo de resistencia que atraviesa milenios y conmueve a quienes pisan su meseta. Construida por Herodes en el siglo I a.C., esta ciudadela fue erigida como refugio contra enemigos, pero fue décadas más tarde, durante el sitio romano, entre los años 73 y 74 después de Cristo, cuando entró en la historia. Allí, cerca de 900 judíos decidieron no rendirse al Imperio Romano, protagonizando uno de los episodios más dramáticos y reverenciados de la cultura israelí. El lugar se convirtió en símbolo de coraje frente a la opresión. La subida puede hacerse a pie por un sendero sinuoso llamado Camino de la Serpiente, o en teleférico, que ofrece vistas deslumbrantes del desierto al amanecer. En la cima, es posible ver restos de palacios, baños romanos, almacenes y una antigua sinagoga. La vista panorámica alcanza el Mar Muerto y revela el aislamiento estratégico que hizo de Masada un bastión casi inexpugnable durante tantos años. Tras la imponente quietud de Masada, la carretera serpentea por paisajes áridos hasta que, de repente, el horizonte se abre en una visión impresionante. El cráter Ramón aparece como una enorme incisión en la Tierra, revelando capas de historia geológica y un escenario que parece sacado de otro planeta. Ubicado en el corazón del desierto del Negev, esta formación única es muchas veces llamada el Gran Cañón israelí. Aunque en realidad no es un cráter de impacto, sino un Maktesh, un fenómeno raro esculpido por millones de años de erosión. Con aproximadamente 40 kilómetros de largo y hasta 10 kilómetros de ancho, el cráter Ramón es el más grande de su tipo en todo el mundo. Sus paredes coloridas muestran tonos que varían entre rojo, dorado, marrón e incluso violeta, dependiendo de la hora del día y de la incidencia del sol. Cada centímetro del suelo cuenta la historia de rocas formadas hace más de 200 millones de años, cuando la región estaba cubierta por mares primitivos. El punto de partida para explorar esta maravilla es la ciudad de Mitzpe Ramón, un pueblo tranquilo, de poco más de 5.000 habitantes. Desde allí es posible acceder a senderos, miradores y safaris en vehículos 4x4 que cruzan áreas salvajes llenas de fósiles, formaciones rocosas inusuales y fauna adaptada al clima desértico. Animales como íbices, zorros del desierto y águilas de los acantilados forman parte del paisaje. El Observatorio Ramón, situado al borde del precipicio, ofrece una vista impresionante, especialmente al amanecer. Durante la noche, el cielo se convierte en un espectáculo aparte. Sin contaminación lumínica, las estrellas se exhiben con un detalle que raramente puede verse en otros lugares. El cráter también alberga el centro de visitantes Ilan Ramón, un homenaje al primer astronauta israelí que lleva el mismo apellido, aunque su conexión con el lugar sea puramente simbólica e inspiradora. Después de explorar los relieves dramáticos del cráter Ramón, el viaje nos lleva al encuentro del mar, donde historias medievales cobran forma en piedra. Acre, o Aco, como se la llama en hebreo, descansa a orillas del Mediterráneo, con su alma cruzada aún palpitando bajo las murallas. Esta ciudad portuaria, habitada desde hace más de 4.000 años, guarda en su subsuelo una de las experiencias más fascinantes de todo el país. Al caminar por los callejones de la ciudad vieja, el tiempo parece congelado en la era de los caballeros templarios. Túneles subterráneos conectan fortalezas,
criptas y pasadizos, que sirvieron como refugio y estrategia militar durante las cruzadas. Muchos de estos caminos fueron excavados recientemente y revelan ingenierías impresionantes para la época. Uno de los puntos más visitados es el túnel de los Templarios, con más de 150 metros de extensión, conectando el puerto con antiguas estructuras defensivas. La parte superior de la ciudad también sorprende. El mercado árabe sigue funcionando con puestos de especias, artesanías y dulces locales. Alrededor, la fortaleza otomana y las gruesas murallas aún resisten al paso del tiempo, con vista directa al mar. Acre combina capas de civilizaciones: fenicios, romanos, cruzados, otomanos. Todas dejaron sus huellas, una sobre otra. Dejando atrás los túneles secretos de Acre, la carretera sube por las montañas de Galilea hasta alcanzar una de las ciudades más enigmáticas de Israel. Seifet, o Tzfat, reposa en las alturas, con sus casitas de piedra azul y una atmósfera de otro mundo. Es un lugar donde el aire parece más liviano y el tiempo se mezcla con la fe, el arte y el silencio de las colinas que lo rodean. Conocida como la cuna de la Cábala, la vertiente mística del judaísmo, Safed atrae a buscadores espirituales desde hace siglos. Fue aquí, en el siglo XVI, donde rabinos como Isaac Luria transformaron la ciudad en un centro de estudio e introspección. Hasta hoy, antiguas sinagogas guardan manuscritos y murales pintados a mano, mientras velas se encienden en rincones discretos por motivos que mezclan tradición y devoción personal. En las estrechas calles del barrio antiguo, talleres de artistas comparten espacio con tiendas de arte judaico, instrumentos musicales y galerías de vidrio soplado a mano. El sonido de un violín resonando entre las piedras no es raro, así como una conversación sobre reencarnación entre un visitante curioso y un rabino local. Con poco más de 30.000 habitantes, Safed vive a su propio ritmo, contemplativo, creativo y misteriosamente magnético. Tras la energía contemplativa de Safed, el viaje desciende nuevamente hacia la costa, donde la modernidad se encuentra con la naturaleza en perfecta armonía. Haifa, construida en capas sobre el Monte Carmelo, es una ciudad portuaria que se destaca por su diversidad religiosa y por su deslumbrante vista al Mediterráneo. A diferencia de otras grandes ciudades israelíes, aquí todo parece más tranquilo, más integrado, más fluido. En el corazón de Haifa, un espectáculo silencioso llama la atención desde lejos: los jardines bahá'ís. Son 19 terrazas perfectamente alineadas que descienden por la ladera del monte, como una escalera verde de simetría absoluta. En el centro, el santuario del Bab brilla con su cúpula dorada, albergando los restos del profeta que anunció la fe bahá'í. Esta religión, nacida en el siglo XIX en Persia, promueve la unidad entre los pueblos, el respeto entre creencias y la armonía universal. Los jardines no solo son hermosos, están meticulosamente diseñados con especies nativas y exóticas, caminos silenciosos, fuentes y esculturas que invitan al silencio y la contemplación. Haifa alberga a más de 200.000 habitantes y es considerada un ejemplo de convivencia entre judíos, cristianos, musulmanes y drusos. Y es precisamente en los jardines donde esa convivencia cobra forma paisajística. Todo allí respira equilibrio. Después de recorrer ciudades sagradas, sumergirse en mares vírgenes, cruzar desiertos milenarios y probar una gastronomía que mezcla alma y sabor, queda claro: Israel no es solo un lugar en el mapa, es un encuentro vivo entre mundos. Cada rincón revela un contraste. Desde Tel Aviv, con sus polos tecnológicos y su vida nocturna intensa, hasta la serenidad de Safed, donde el misticismo llena el aire, todo allí es conexión. Es una tierra donde innovación y tradición no compiten, sino que se complementan, lado a lado, como si pasado y futuro compartaran la misma mesa. Con una población de poco más de 9.700.000 personas, Israel reúne a judíos, musulmanes,
cristianos, drusos y otras minorías que viven bajo un cielo que ha sido testigo de imperios, guerras, milagros y renacimientos. La diversidad cultural del país se traduce en idiomas, vestimentas, sabores y oraciones. Es común, en una misma calle, escuchar hebreo, árabe e inglés. Todo ocurriendo con naturalidad. Y esto va mucho más allá de la tolerancia. Es una convivencia dinámica, muchas veces intensa, pero siempre vibrante. En su gastronomía auténtica, los sabores del Oriente Medio se mezclan con influencias mediterráneas y de la diáspora judía, dando origen a platos como shakshuka, hummus, savich y malabi. Comer en Israel es más que alimentarse, es saborear siglos de tradición en cada bocado. Los mercados locales son un espectáculo aparte, llenos de especias, dulces y gente conversando en voz alta, riendo, regateando, viviendo. En términos de innovación, Israel sigue siendo líder. Hay más de 4.000 startups activas, con inversiones en áreas como ciberseguridad, salud digital, energía solar e inteligencia artificial. Es el país con más empresas listadas en la bolsa Nasdaq fuera de los Estados Unidos, y donde la tecnología parece brotar del suelo, junto con dátiles y olivos. Viajar a Israel es descubrir destinos imperdibles y exclusivos, como flotar en el Mar Muerto, esquiar en el Monte Hermón o degustar vinos en los altos del Golán. Es absorber cultura local con los pies en la arena y la cabeza en las estrellas. Y lo mejor, cada segundo vivido allí genera preguntas, aprendizajes y un deseo irresistible de volver. Israel transforma a quien llega y deja huella en quien parte, porque más que turismo, ofrece algo raro, una experiencia inolvidable y profundamente humana. ¿Te gustó el viaje? Entonces suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte con quien necesita ver esto. Eso ayuda muchísimo a que el contenido llegue a más personas.